Bueno, entonces intentemos ver cómo es la matriz. Tenemos G compuesta con F en X1, Xn, va a ser la G1 en F1 de X1, Xn, Fm de X1, Xn, Gp evaluada en F1 de X1, Xn, Fm de X1, Xn. O sea, ahora mis variables de la G son las funciones F. Bueno, entonces, ¿cómo es la definición de diferencial de G compuesta con F evaluada en A? La matriz de la diferencial. Esto es la matriz. Entonces, la matriz de la diferencial, ¿cómo es? Por columna derivo respecto de una variable fija, ¿está bien? Entonces, ahora en la composición, las variables de la composición son la función, las variables x1, xn. Entonces, la primera columna va a ser derivar respecto de x1, la columna jésima va a ser derivar respecto de xj, y la columna enésima va a ser derivar respecto de xn. Mis funciones van a ser G1 compuesta con la F, GP compuesta con la F. Todo evaluado en el punto A. Entonces esa sería de haber hecho la composición y derivar. Pero el teorema me dice que es lo mismo hacer la diferencial de la G en F de A por la diferencial de la F en A. Entonces veamos estas dos matrices. La primera matriz, como decimos, es tomar la función G y derivo respecto de su primer variable, que es la I1. Y así, y la función G derivo respecto de la variable IM. Lo veo por fila acá porque después me va a venir bien entender la fila. Por fila tengo la coordenada I fija y derivo respecto de I1, respecto de I2, respecto de IK, respecto de IM. Todo evaluado en F de A. ¿Cómo es la matriz de la F? Bueno, la matriz de la F es por columna, tengo deriva respecto de X1, respecto de X2, respecto de XJ y respecto de XN. Entonces, al tener esta igualdad de matrices, el lugar IJ de esta es hacer la fila I de esta por la columna J de esta. ¿Bien? El lugar IJ de la matriz producto, que sería esta, el lugar IJ de la matriz producto es tener la fila I de esta por la columna J de esta. Entonces, ¿cómo nos queda? El lugar IJ, fila I, columna J, es agarrar la fila I y multiplicar por la columna J. O sea, es la derivada parcial de la GI respecto de XK, evaluado en FDA, por FK respecto de XJ. ¿Está bien? Derivo G sub I respecto de su coordenada IK por la derivada del FK respecto de la coordenada XJ. Pero tengo que evaluar en los lugares adecuados para que no me quede unas variables medias locas después. Veamos un ejemplo. Consideremos la función g de xy igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, arcotangente de y sobre x, y f en r tita, r coseno tita, r seno tita. Acá vamos a pensar el dominio de esta función f, los r's positivos y tita entre 0 y 2pi. Fíjense que esta función f y la g es cambiar de variables cuando tengo un vector en R2 pensado en polares, por ejemplo, como la segunda, la f, r coseno tita, r seno tita, es como, o sea, si tengo r y tita son las coordenadas de un vector en R2 pensado en polares, la f es la que me la cambia a coordenadas cartesianas. Y al revés, dado el xy en cartesianos, la g es la que me lo escribe en polares, donde la primera función, raíz de x cuadrado más y cuadrado, me da la longitud del vector y arcotangente de y sobre x me da cuál es el ángulo que forma con el eje de las x. Bueno, entonces veamos para estas dos funciones, este caso particular, veamos cómo usamos la regla de la cadena.
Entonces primero hagamos la composición de G compuesta con F en R tita. Esta composición va a ir de R2 en R2, las dos funciones salen de R2 en R2, y cuando hacemos la composición de G compuesta con F, al evaluar la G en la F, fíjense cómo me queda raíz de R cuadrado coseno cuadrado más R cuadrado seno cuadrado y arco tangente de R seno tita R coseno tita. En la primera coordenada me da R y en la segunda, porque me da arco tangente de la tangente, me da tita, ¿está bien? Entonces esa es la función composición. G compuesta con F es R tita. Muy bien, entonces calculemos la matriz diferencial de esta función. Fíjense, es una función que sale de R2 y llega a R2. Entonces, cuando armo la matriz, ¿cómo me queda? Tengo que hacer la derivada de toda la función respecto de R y ponerla en la primera columna, la derivada de toda la función respecto de tita y ponerla en la segunda columna. O de la primera función y derivar respecto de R y de tita de la segunda función respecto de R y de tita. Bueno, como lo quieran pensar, por ejemplo, esta función, la derivada respecto, veámoslo por columnas, esta función respecto de R me da 1 y esta función respecto de R me da 0. Ahora, para la segunda columna, esta función respecto de tita me da 0 y esta función respecto de tita me da 1. Entonces, esa es la matriz diferencial de la composición para cualquier R tita. Bueno, veamos lo que dice el teorema, que la diferencial lo comprobemos. Que la matriz de la diferencial va a ser, a ver si bueno, es el producto de las dos matrices, la matriz de la diferencial de la G por la matriz de la diferencial de la F. Entonces, veamos lo siguiente. Hagamos la diferencial, calculemos la diferencial de la G en cualquier xy. ¿Está bien? La diferencial de la G en cualquier xy. Entonces tengo que hacer de nuevo por columnas, tengo que derivar respecto de x y acá por columna respecto de y, ¿a qué función? A esto tengo que derivar respecto de x para la primera columna y a esto respecto de y para la segunda columna. Entonces, cuando hacen las cuentas, repasen un poquito cómo era la derivada del arco tangente y todo, y entonces me queda que la derivada de la g respecto de x me queda esto, y la derivada de la g respecto de y me queda esto, ¿está bien? Pero el teorema de la regla de la cadena me pide que lo hagamos, no está evaluado en cualquier xy, está evaluado en f de r tita, ¿está bien? Lo tengo que evaluar en f de r tita. Acuérdense que la x, o sea, donde aparece la variable x tengo que poner r coseno tita y donde aparece la variable y r seno tita, porque estoy haciendo la composición, ¿está bien? Estoy evaluando en el punto f r tita. Entonces, ahora tengo que hacer, evaluar esta matriz, pero en el punto f r tita. Entonces, al evaluar, fíjense que el x va a ser r coseno tita. Y abajo es raíz de r coseno tita cuadrado más r coseno tita cuadrado. Ahí me va a sobrevivir un r que va a salir fuera. Coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1. Y con el r coseno tita de arriba se me simplifica y me quedó coseno tita. Bueno, de la misma forma me queda seno tita y acá también, reemplazando, ¿no? Acá me va a quedar un r cuadrado en el denominador y acá un r, entonces me va a quedar un r acá, y bueno, coseno tita sobre r. Entonces, la diferencial de la g en f de r tita me quedó esta matriz. Y calculemos la diferencial de la f en cualquier r tita. Entonces, de nuevo, vamos a cuál es la f. La f era r coseno tita, r seno tita. ¿Está bien? Entonces tengo que hacer, para la primera columna, derivar esto respecto de r y esto respecto de r, y para la segunda columna, esto respecto de tita, esto respecto de tita. Entonces, haciendo eso,
me va a quedar en la primera columna cosenotita, senotita, y en la segunda menos R senotita, R cosenotita. Por lo que, como dice el teorema de la regla de la cadena, dice que la diferencial de G compuesta con F era hacer el producto de estas dos diferenciales. La diferencial de la G evaluada en FR tita por la diferencial de la F evaluada en R tita. Entonces ya hicimos las dos matrices y tengo que multiplicarlas. Bueno, si hacemos la multiplicación de estas dos matrices, esta fila por esta columna me da 1, esta fila por esta columna me da 0, esta fila por esta columna 0 y esta fila por esta columna 1. Entonces coinciden las dos. Entonces esta es una forma de hacerlas. Por ejemplo, si te piden la diferencial de G compuesta con F, puedo hacer cada matriz por separado y calcular la matriz diferencial multiplicando las dos matrices, o hacer la composición y derivar la función composición. Pero por ahí me pueden llegar a pedir una coordenada de todas esas matrices. Entonces eso es lo que tenemos que recordar. Cómo calcular, o sea, una función de la composición, alguna función de la composición y respecto de alguna coordenada en particular. Entonces repasemos. Si G era... tiene variables I1 y M, entonces la G era G1 en I1 y M, Gn en I1 y M, Gn en I1 y M. Y después la F eran variables I1, acá es GP. La F es en I1 y N, entonces va a ser una F1 en I1 y N, Fm en X1 y Xn. ¿Está bien? Entonces, la G tiene P coordenadas, la G tiene P funciones coordenadas, y las variables son I1 y M, y la función F tiene M coordenadas y las variables son X1, Xn. Bueno, entonces en la composición lo vuelvo a escribir todo esto. G compuesta con F en X1, Xn va a ser la G1 en F1, Fm, la GP en F1, Fm. ¿Está bien? Entonces yo quiero saber cómo es la derivada, yo quiero ver cómo es la iésima coordenada de la G, y quiero calcular la derivada de la iésima coordenada de la G respecto de la variable XJ. ¿Está bien? Entonces, en esta composición quiero saber la iésima coordenada respecto de la variable XJ. ¿Está bien? Entonces, lo que me decía ahí era multiplicar una fila por una columna. Entonces, ¿cómo lo leo? Es la derivada de la GI respecto de su coordenada I1 evaluada en el punto por la derivada de la F1 respecto de XJ, más la derivada de la GI respecto de la coordenada I2 evaluado en f de A por la derivada de la F2 respecto de XJ. Y así sigo, más la derivada de la GI respecto de la coordenada IM, todo evaluado en el punto en f de A, por la derivada de la FM respecto de XJ. Entonces, esta es como una reglita que se usa mucho cuando te piden la derivada de la composición respecto de una coordenada. Tengo que acordarme siempre que tengo que derivar la función coordenada que me pidan respecto de su primer variable, evaluarla en el punto, por la derivada de la primer coordenada de la f respecto de la variable que me piden. De nuevo, la derivada de la GI respecto de su segunda variable por la segunda coordenada de la f respecto de la variable que me piden. Y así. Bueno, esto cuando hagan ejercicios va a quedar un poco más claro cómo se está haciendo, pero nunca me tengo que olvidar en dónde estoy evaluando las cosas, porque si no me van a quedar las variables mezcladas. Siempre tiene que quedar respecto de la variable A, donde me están pidiendo la derivada. ¿Está bien? Acá entonces pongo f de A, f de A. Es lo mismo que cuando hacíamos en R, yo decía G compuesta con F' en A, era G'
en f de a por f' en a. O sea, hacíamos la derivada de la g evaluada en f de a por la f' en a. ¿Está bien? Es lo mismo, estamos derivando la g respecto de alguna coordenada por la derivada respecto de la primer coordenada de la f respecto de la variable que me están pidiendo. Bueno, entonces esta formulita por ahí les viene bien tenerla a mano siempre. Listo.